Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y muchísimas sonrisas. Y hablando de cosas increíbles, hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el amor, los matrimonios, los dramas y por supuesto, la siempre impredecible vida personal de una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir. Hoy no solo vamos a explorar la vida y carrera de esta talentosísima actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, sino que también vamos a desmenuzar una declaración que, vaya, les dejará boquiabiertos. Una entrevista reciente llena de honestidad y revelaciones, que nos ofrece una ventana a las complejidades de la fama y las relaciones en el ojo público. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo promete sorpresas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, me gustaría pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre celebridades, noticias de última hora, análisis de series y películas y mucho más. Suscribirse es totalmente gratis y les asegura que no se perderán nada. Además me ayudan muchísimo. Es como un abrazo virtual, así que por favor, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Mil gracias por su apoyo. Son lo máximo. Y ahora, al lío. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca fenomenal. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del panorama televisivo internacional. Pero ¿cómo llegó Demet a la cima? ¿Cuál fue el camino que la llevó a ser la estrella que es hoy? Su ascenso a la fama fue meteórico. Todo comenzó con papeles secundarios, pequeñas apariciones que le permitieron ir ganando experiencia y sobre todo, llamar la atención. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con su papel protagónico en la serie Erkencikus. En esta comedia romántica, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que se enamora de Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso interpretado por el también guapísimo Can Yaman. La química entre Demet y Can Yaman fue explosiva, traspasando la pantalla y conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y a Can Yaman a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos de masas. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando un fandom apasionado que seguía cada paso de sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero el éxito de Demet no se detuvo ahí. Después de Erkencikus demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz versátil y talentosa. Se atrevió a asumir roles más complejos y dramáticos, como el de Zeynep en la serie Doğduğun Kaderindir. En esta serie Demet nos cautivó con su interpretación de una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, explorando temas como la identidad, la familia y el amor. Su actuación fue aclamada por la crítica y por el público, consolidando su estatus como una actriz de primer nivel. Más recientemente Demet protagonizó Adnfara, una serie que la ha vuelto a colocar en el centro de la atención. En esta producción Demet interpreta a una mujer que, para proteger a su hijo, se ve obligada a tomar decisiones difíciles, mostrando su fuerza y vulnerabilidad. En esta serie Demet demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de la industria turca. La serie ha sido un éxito, demostrando una vez más el magnetismo de Demet y su capacidad para conectar con el público. Su talento actoral, su belleza innegable y su carisma la han convertido en un verdadero ícono de la cultura pop. Pero, como bien sabemos, la fama viene con un precio. La vida personal de Demet, como la de cualquier celebridad de su calibre, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sus relaciones sentimentales, sus cambios de look, sus proyectos profesionales, todo es objeto de interés y debate. ¿Y es que a quién no le gusta saber algo más sobre la vida de sus actores favoritos? Los fans siempre están curiosos, siempre quieren saber qué está pasando, a quienes están conociendo, cómo es su día a día. Es natural. La curiosidad es inherente al ser humano, y cuando se trata de figuras públicas que admiramos, el interés se multiplica. En el caso de Demet, sus relaciones sentimentales siempre han sido muy comentadas. Antes de su matrimonio, tuvo algunas relaciones que fueron muy seguidas por los medios y los fans.
Relaciones que, aunque no llegaron a buen puerto, fueron objeto de análisis y especulaciones. Cada nueva pareja, cada rumor, cada foto en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas sobre el futuro de la actriz. Pero la relación que más llamó la atención, y que la llevó a un momento crucial en su vida, fue su relación con el cantante turco Oğuzhan Koç. Y es precisamente en torno a esta relación, y a su posterior divorcio, donde reside el corazón de la historia que vamos a desentrañar hoy. Su relación con Oğuzhan Koç fue, para muchos, un cuento de hadas moderno. La pareja parecía perfecta, dos personalidades exitosas, guapos, queridos por el público. Ambos eran figuras destacadas en sus respectivos campos, con una base de fans sólida y leal. Su encuentro, su romance, todo parecía sacado de una película romántica. La química entre ellos era evidente y la noticia de su compromiso y posterior matrimonio causó furor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de buenos deseos. La boda, celebrada en un entorno idílico, fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales. Todo parecía perfecto, una historia de amor de ensueño, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. La ceremonia fue un derroche de elegancia y romanticismo, con una Demet radiante, luciendo un vestido espectacular, y un Oğuzhan enamorado, con la mirada puesta en el futuro. Fotos y vídeos inundaron las redes, mostrando a una Demet feliz, radiante, y a un Oğuzhan enamorado. Parecía que habían encontrado la felicidad eterna, vivieron felices para siempre que todos anhelamos. Pero como suele pasar en la vida, la realidad a veces es mucho más compleja que lo que vemos en las fotos de Instagram. Detrás de las sonrisas y los flashes a menudo se esconden desafíos, presiones y dificultades que no siempre son visibles para el público. Y la historia de Demet y Oğuzhan no fue la excepción. La sorpresa llegó y llegó pronto. Después de tan solo 8 meses de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans. ¿Cómo? ¿Después de todo el amor que demostraban? ¿Después de la boda de ensueño? ¿Tan rápido? La incredulidad y el desconcierto se apoderaron de muchos. Las especulaciones y rumores comenzaron a circular inmediatamente. ¿Qué había pasado? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta repentina separación? Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de teorías, algunas más descabelladas que otras. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables que se hicieron evidentes una vez que la emoción de la novedad se desvaneció. Otros mencionaban diferencias en sus estilos de vida, en sus prioridades, en la forma en que cada uno veía el futuro. E incluso, como suele suceder en estos casos, se mencionaron terceras personas, rumores de infidelidad que nunca fueron confirmados, pero que alimentaron la especulación y el morbo. La prensa sensacionalista, siempre ávida de historias jugosas, se cebó con la noticia, publicando artículos y análisis que intentaban desentrañar el misterio detrás de la ruptura. El silencio de los protagonistas solo alimentó la curiosidad y las teorías. La falta de una explicación clara y concisa por parte de Demet y Oğuzhan dejó un vacío que fue llenado por la imaginación y los rumores. La presión mediática se intensificó, y cada movimiento de la actriz fue analizado con lupa. Los fans, divididos entre el apoyo incondicional y la decepción, esperaban ansiosamente cualquier señal, cualquier declaración que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Y es aquí donde entramos en la declaración que les prometí. Demet Özdemir, conocida por su discreción y por mantener su vida personal alejada de los focos, finalmente decidió hablar. En una entrevista reciente que ha causado un gran revuelo, Demet se sinceró sobre su matrimonio, sobre su divorcio y sobre su futuro. Y lo que dijo, bueno, prepárense porque es revelador. En la entrevista, Demet, con una madurez sorprendente, habló abiertamente sobre las presiones que sintió durante el matrimonio. Reveló que, si bien el amor y la admiración eran evidentes, la vida de pareja bajo el escrutinio público constante no fue tan sencilla como parecía. La exposición mediática, la presión de mantener una imagen perfecta, las expectativas de los fans y de la sociedad, comenzaron a pasar factura. Demet explicó que la constante atención de los medios, las especulaciones, los juicios, todo ello generó una tensión y una ansiedad que afectaron la dinámica de la pareja. La necesidad de proyectar una imagen idealizada, de cumplir con las expectativas de los demás, limitó la autenticidad y la espontaneidad.
Las críticas, los comentarios malintencionados, las comparaciones constantes, todo ello minó la relación, erosionando la confianza y el bienestar emocional. Mencionó de forma sutil la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con la vida personal. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas, con compromisos profesionales que los mantenían ocupados y alejados con frecuencia. Mantener una relación a distancia o con poco tiempo de calidad se convirtió en un desafío constante, afectando la comunicación, la intimidad y la conexión emocional. Los horarios demandantes, los viajes frecuentes, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, todo ello creó una barrera que dificultó el fortalecimiento de la relación. Pero lo más impactante de sus declaraciones fue la forma en que habló de su futuro. Demet dejó claro que a pesar de lo difícil que fue la experiencia, ha aprendido mucho. Se mostró optimista y con una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. En lugar de mostrarse resentida o amargada, transmitió una sensación de crecimiento personal y de empoderamiento. Dijo que ahora más que nunca se siente fuerte, independiente y lista para seguir adelante. Habló de sus proyectos futuros, de su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de encontrar, algún día, a alguien con quien compartir su vida de una manera más sana y auténtica. Demet, lejos de mostrarse derrotada, se mostró resiliente con una actitud positiva y esperanzadora hacia el futuro. En la entrevista, Demet también abordó las críticas y los rumores que surgieron tras su divorcio. Con serenidad y elegancia, dejó claro que no iba a entrar en detalles sobre las razones específicas de la separación, respetando la privacidad de ambas partes. Sin embargo, sí reconoció que la experiencia fue dolorosa, pero que también le sirvió para aprender y crecer como persona. La entrevista ha generado un debate interesante en las redes sociales. Algunos han criticado las presiones a las que están sometidas las celebridades y la falta de privacidad que sufren. Han señalado la dificultad de mantener una relación en el ojo público, donde cada paso es analizado y juzgado. Han cuestionado la crueldad de los medios y de las redes sociales, que a menudo se ceban con las vidas personales de las figuras públicas. Otros han elogiado la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su divorcio. Han reconocido su madurez y su capacidad para afrontar la situación con dignidad y optimismo. Han aplaudido su sinceridad y su honestidad, y han expresado su apoyo incondicional. Han valorado su capacidad para transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento personal. Y muchos simplemente han expresado su apoyo a la actriz y le han deseado lo mejor en el futuro. Han reconocido su talento y su carisma, y han manifestado su admiración por su fortaleza y su capacidad de superación. Han expresado su deseo de verla feliz y exitosa, tanto en su vida personal como profesional. En cuanto a los rumores y especulaciones, Demet no entró en detalles específicos sobre las razones de su divorcio. Prefirió centrarse en su experiencia personal y en su crecimiento. Sin embargo, su testimonio nos da una idea de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Y es que el amor y la fama, a veces, no van de la mano. O al menos, requieren un esfuerzo extra para que funcionen. La presión mediática, la exposición constante, las expectativas de los demás, todo ello puede afectar la dinámica de la pareja, erosionando la confianza y la intimidad. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales, o en las revistas, no siempre refleja la realidad. Las celebridades, como todos, tienen sus problemas y sus momentos difíciles. Las fotos perfectas, los momentos idílicos, a menudo ocultan una realidad más compleja y difícil. La fama y el éxito no garantizan la felicidad, y la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Y segundo, que el divorcio no es un fracaso. Es una decisión difícil, pero a veces necesaria para encontrar la felicidad y el bienestar personal. Demet Özdemir nos ha demostrado que, después de una ruptura, se puede ser feliz y seguir adelante con la vida. El divorcio no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad para reinventarse y para construir un futuro más acorde con las propias necesidades y deseos. La historia de Demet es un recordatorio de que el amor, el matrimonio y las relaciones son complicados. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo, cuidar de uno mismo y buscar la felicidad, independientemente de lo que los demás piensen o esperen. Nos enseña que la resiliencia, la capacidad de aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles, es una de las mayores fortalezas del ser humano. La declaración de Demet nos deja una gran lección:
la resiliencia y la capacidad de aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. Nos demuestra que es posible salir fortalecido de cualquier situación y que, al final, la felicidad está en nuestras manos. La historia de Demet es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de buscar la felicidad, incluso en los momentos más difíciles. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Demet Özdemir y su sorprendente declaración. Como siempre he intentado traerles información interesante y actual sobre el mundo de las celebridades, pero siempre con el mayor respeto y admiración hacia las personas involucradas. He intentado analizar la información con rigor y objetividad, sin caer en el sensacionalismo ni en el morbo. Mi objetivo es ofrecerles una visión completa y respetuosa de la vida de Demet Özdemir, destacando su talento, su fortaleza y su capacidad de superación. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Demet? ¿Qué creen que es lo más difícil de ser una celebridad en pareja? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Creen que la fama es compatible con la felicidad? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y las expectativas sociales? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, y lo que les haya parecido más impactante del vídeo. La discusión es fundamental para entender mejor las complejidades del mundo de las celebridades y las relaciones humanas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles los temas que les interesan. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao.